Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes para continuar con el capítulo 3 del libro Los significados de los números bíblicos del 1 al 40. Hoy nos va a tocar el capítulo 3 y quedarán dos capítulos, el 4 y el 5, que haremos en dos vídeos. Yo creo que la semana que viene ya cerramos este libro y retomaremos por fin el libro 1 del estudio de Apocalipsis, que lo dejamos a la mitad. Así que vamos a comenzar ya, sin más demora, capítulo 3, que engloba los números desde el 11 hasta el 20, ambos inclusive. Bien, número 11, que se corresponde con las letras Yod y Aleph, y que quiere decir fundamentalmente imperfección, desorden o algo incompleto. Para escribir 11 en hebreo lo hacían con dos letras hebreas, la Yod, que es mano, y la Aleph, que es fuerza. Estas significan la mano, obra, trabajo de la propia fuerza. Las obras del hombre separadas de Dios son imperfectas y desordenadas, por lo que finalmente llegan a la desintegración. 11 es el número de la imperfección, el desorden o el estar fuera de orden. A Jacob solo le quedaban 11 hijos en casa después de que José se perdió y se dio por muerto. Esto representa una medida de desorden. Solo cuando se encontró a José y se reunió con sus hermanos, se dio el orden del gobierno divino, que es el número 12. Israel se rebeló contra Dios 10 veces desde el momento en que salieron de Egipto hasta el día en que los 12 espías dieron sus informes, números 14-22. Entonces Dios los juzgó diciendo que tendrían que pasar 40 años en el desierto. Como mostramos anteriormente, 10 indica el juicio de la ley, pero entonces el pueblo rehusó aceptar el juicio de Dios y esto se convirtió en su 11º pecado, es decir, desorden de nuevo. Intentaron conquistar Canaán por su cuenta, pero fracasaron miserablemente. No funciona, eso lo tenemos en números 14, del 39 al 45, no funciona hacer lo correcto en el momento equivocado, ni hacer lo incorrecto en el momento adecuado. Ambos manifiestan desorden. También es de destacar el hecho de que fue un viaje de 11 días, desde el monte Horeb hasta Cades Barnea, donde los 12 espías dieron su informe y donde Israel cometió su 11º acto de rebelión contra Dios. Según Jeremías 39:2, los babilonios destruyeron Jerusalén en el 11º año del rey Sedequías. Nuevamente, para enfatizar el desorden, Dios le dio a Ezequiel una revelación sobre la destrucción de Tiro en el año 11º, Ezequiel 26:1, y también de Egipto en el año 11º, Ezequiel 30:20. Después de que Judas traicionó a Jesús y se ahorcó, solo quedaron 11 discípulos. Mientras contemplaban el próximo día de Pentecostés, Pedro entendió que 11 discípulos constituían un número en desorden. También entendió que Judas había hecho el papel de Agitofel, Salmo 109:8, y que por lo tanto debía ser reemplazado, Hechos 1:20. Así que los discípulos echaron suertes, Hechos 1:26, y Matías reemplazó a Judas, haciendo que el número total de discípulos volviera a ser 12, que es gobierno divino. Matías sirvió temporalmente como suplente, Hechos 1:26, hasta que Jesús se le apareció a Saulo y lo llamó al ministerio, Hechos 9:5.
Luego Dios lo entrenó durante 14 años antes de comisionarlo para su primer viaje misionero, lo que vemos en Gálatas 2.1 y en Hechos 13.2, y renombrándolo como Pablo, Hechos 13.9. La 11ª vez que se menciona a Pablo es en Hechos 14.14. Pablo acababa de obrar un milagro sanando a un cojo. Entonces las multitudes dijeron: los dioses se han vuelto como hombres y han descendido a nosotros. Versículo 11. La gente sacó guirnaldas para honrar a Pablo y Bernabé como si fueran dioses. Esto estaba claramente fuera de lugar. Dice así: pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se enteraron, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros, y os predicamos el Evangelio para que os convirtáis de estas cosas vanas al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Después de que Pablo trajo corrección a estas personas, le arrastraron fuera de la ciudad, le apedrearon y le dieron por muerto. De manera similar, Egipto estaba... Perdón, me salté un par de frases. 11, por lo tanto, muestra desorden y algo incompleto. Por esta razón, a menudo hay un juicio asociado con este número. De manera similar, Egipto estaba fuera de orden al negarse a dejar ir a Israel. Entonces Dios trajo 10 plagas sobre Egipto, los juicios de Dios. La 11ª plaga fue en el Mar Rojo, cuando Faraón trató de llevar a la iglesia en el desierto nuevamente a la esclavitud. Estaba fuera de orden. Canaán mismo tuvo 11 hijos, Génesis 10 del 15 al 18. Los reyes cananeos representan simbólicamente las fortalezas internas en nuestras mentes, 2 Corintios 10, 4 al 5, que nos impiden someternos a Cristo por completo. Asimismo, había 11 duques o jefes de Edom, Génesis 36 del 40 al 43. Yo he puesto una notita aquí personal que dice: 11 también tiene un significado positivo que puede verse en Mateo 20, versículos 6 y 9, pues hace referencia a los vencedores que el Señor ha estado preparando en oculto y a los que el Señor no los contrata hasta el tiempo de fin para el último gran avivamiento. Esas personas que han estado en la sombra, pues como aquellos profetas que guardó, no sé quién era, no me acuerdo el nombre ahora, que los guardó de 50 a 50 en cuevas y los mató a pan y agua, ¿verdad? Pues para soltarlos ahora en el momento del fin, con la manifestación de los vencedores y ese último gran avivamiento. Esos son los que son llamados a la 11ª, que están parados no porque no estén preparados, sino porque Dios los está preparando a ellos y reservándolos para el tiempo oportuno. O sea, no han sido contratados, pero lo serán en breve. Vamos avanzando al número 12, que es representado por las letras Yod y Bet, que es la perfección gubernamental o la autoridad. Representa perfección gubernamental o autoridad. Para escribir 12 en hebreo usaban 2 letras hebreas, la Yod y la Bet. Estas significan la mano, Estas significan la mano. Obra, labor de la familia, estas significan, lo repito, perdone, que estoy corrigiendo aquí, significan la mano, es decir, la obra o labor de la familia o casa en armonía bajo la autoridad divina. 12 es el número de la perfección gubernamental y la autoridad divina. Le sigue al 11, que es el desorden que precede a esta perfección. Había 12 hijos de Jacob en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Hay 12 cimientos en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:14. También tiene 12 puertas y 12 ángeles en las puertas, Apocalipsis 21:12. Y 12 perlas en las puertas, Apocalipsis 21:1. La ciudad es cuadrada, de 12.000 estadios, que es Apocalipsis 21:16. El muro tiene 144 codos de alto, Apocalipsis 21:17, que son 12 por 12. Todo esto es para representar
el concepto de gobierno y orden divino. Aunque todos los sacerdotes y reyes fueron ungidos, el Antiguo Testamento registra específicamente a 12 hombres ungidos. Los primeros 5 son sacerdotes y los últimos 7 son reyes. Aarón, en Levítico 8:12, segundo Nadab, Levítico 8:30 y 10:1, Abiú, Levítico 8:30 y 10:1, Eleazar, Levítico 8:30 y 10:12, Itamar, Levítico 8:30 y 10:12, Saúl, primera de Samuel 10:1, y el sexto es la elección del hombre, primero de Samuel 8:18, Saúl fue una elección del hombre, como saben, y David, primero de Samuel 16:13, que es el séptimo, es la elección de Dios, primero de Samuel 13:14. Absalón, segundo de Samuel 19:10, Salomón, primero de Reyes 1:39, Jehú, segundo de Reyes 9:6, Joás, segundo de Reyes 11:12, y para terminar en el número 12, Joacab, segundo de Reyes 23 al 30. Jesús habló de 12 tronos en los que se sentarían los 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel, Mateo 19:28. Salomón tenía 12 oficiales o ayudantes que gobernaban con responsabilidad en su casa, primero de Reyes 4:7. La 12ª vez que se menciona a Jesús es en Mateo 4:10, donde se establece la verdad del gobierno divino. Dice así: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bien, avanzamos. Número 13, representado en las letras Yod y Gimel, o Gimel, que significa rebelión o depravación. Ya ven que además es un número que a los masónicos, a los satanistas, a toda esta gente les gusta mucho, precisamente por eso. Para escribir 13 en hebreo usaban 2 letras hebreas, la Yod y la Gimel. Estas significan la mano, o labor o obra, u obra del orgullo, labor u obra del orgullo. Quitamos aquí esa negrita. El número 13 habla de rebelión y depravación. La primera aparición del número 13 en la Biblia se encuentra en Génesis 14:4, donde significa un tiempo de rebelión. Dice así: 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero al año 13º se rebelaron. El año 13º vino la rebelión. Después de que José recibió la doble porción con 2 tribus, Efraín y Manasés, quedaron 12 tribus de Israel, incluida Leví. Y cuando las tribus recibieron sus heredades en Canaán, también había 13 heredades. Leví no recibió herencia, pero Manasés recibió una doble porción, una a cada lado del río Jordán. Estas 13 heredades muestran el corazón rebelde de Israel según la carne. En Marcos 7, 21 al 22, Jesús enumera 13 pecados que proceden del corazón de un hombre carnal. La palabra dragón aparece 13 veces en el libro de Apocalipsis. El doctor Bullinger señala, o Ballinger, como quieran, señala en las páginas 206-207 de su libro, Números en las Escrituras, que el linaje de Caín, desde Adán hasta Tubal-Caín, cuando sumamos la gematría de todos los nombres, resulta 2223, que es un múltiplo de 13, 13 por 171. Contrasta esto con el linaje de Adán a Jafet, que es el hijo mayor de Noé, que es de 3168. Esta es también la gematría, 3168 es también la gematría del Señor Jesucristo, porque 800 más 888 más 1480 es 3168. En las páginas 216 y 217, el doctor Ballinger señala que los nombres de los reyes de Judá tienen una gematría de 4400, que es 8 por 550, mientras que los nombres de los reyes de Israel tienen una gematría de 3900, 13 por 300, mientras que los reyes de Judá, que son el linaje de David, eran cualquier cosa menos perfectos, proporcionaron la genealogía de Jesucristo, mientras que los reyes de Israel estaban en rebelión abierta contra la casa de David en Jerusalén.
Así, la gematría de los reyes de Israel es un múltiplo de 13, el número de rebelión o depravación. Número 14, representado en las letras Yod y Dalet. Para escribir 14, quiere decir 14, con las letras Yod y Dalet, quiere decir liberación o escarcelación. Para escribir 14 en hebreo, usaban dos letras hebreas, Yod y Dalet. Estas significan la mano, labor o obra, la mano significa el trabajo que se hace con las manos, de la puerta. Representa una liberación o escarcelación de la prisión con la apertura de la puerta. 14 es el número de liberación o escarcelación. Israel fue liberada de Egipto por el Cordero de Pascua, que fue sacrificado el día 14 del primer mes, la Pascua. Cuando el barco que transportaba a Pablo a Roma fue atrapado por la tormenta, fueron liberados el día 14, lo vemos en Hechos 27 del 33 al 34. En Génesis 12:10, Abraham descendió a Egipto para librarse del hambre en Canaán. Esta fue la 14ª vez que se menciona el nombre de Abraham en las Escrituras. La 14ª vez que se menciona a Abraham, en este caso con H, es en Génesis 18:13, donde el Señor les dijo que Sara daría a luz un niño, Isaac, en el próximo año. Cuando Sara se rió, el Señor dijo: hay algo demasiado difícil para el Señor. La 14ª vez que se menciona el nombre de Israel es en Génesis 45:28, cuando Jacob, Israel, llegó a comprender que Dios había liberado a José. Esto también liberó a Jacob mismo de su segundo tiempo de angustia, de 21 años. O sea, los primeros 21 fue cuando estuvo con Labán, y después, en esos 21 años, cuando le fue arrebatado José, su hijo amado, porque se había dado por muerto a José durante 21 años. La 14ª vez que se menciona el nombre de Josué es en Números 27-22. Fue la ocasión en que Moisés le impuso las manos para comisionarlo como reemplazo de Moisés. Esto liberó a Josué para su llamado y también liberó a Moisés del suyo, porque iba a ser sustituido. La 14ª vez que se menciona el nombre de Jesús en el libro de Lucas es en Lucas 4:35. Jesús liberó allí a un hombre de un demonio. Bien, número 15, representado en las letras Yod y Hei, que significa nueva dirección. Para escribir 15 en hebreo hubieran usado dos letras hebreas, la Yod y la Hei, excepto que estas también significaban Yab, una abreviatura del nombre santo. Entonces, en su lugar, escribían el número 15 como Tet y Hei, es decir, para cambiarlo, para que no se confundieran con el nombre de Yad, cambiaron las letras Yod Hei por la Tet Hei. Pero debido a que esta innovación era simplemente un sustituto para Yod Hei, no creo que afecte al significado real del número. Yod y Hei significan la mano, ya saben, obra o labor de la inspiración del Espíritu Santo, que nos da una nueva dirección en la vida. Si sustituir Tet por Yod tiene un significado, puede ser que signifique quedarse corto en una nueva dirección, porque Tet es solo 9, lo cual sumado a Hei, que es 6, llega solo a 14. Podríamos interpretar esto a la luz de la incapacidad del judaísmo para moverse en la nueva dirección inherente al nuevo pacto. 15 es el número de nueva dirección. El Salmo 15 habla de entrar en el reposo de Dios cuando moramos en el monte santo de Dios. Esta es una nueva dirección del andar normal del hombre carnal. Así como 8 sigue el ciclo perfecto de 7, y es el número de nuevos comienzos, así también 15 sigue a 14, que es el segundo ciclo de 7. Israel salió de Egipto en la mañana del día 15 del primer mes. Después de estar en cautiverio en Egipto durante tanto tiempo, esto marcó una nueva dirección para la nación. La 15ª vez que se menciona a Noé es en Génesis 7:7. Entonces Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él entraron en el arca a causa de las aguas del diluvio. Era una nueva dirección no solo para la familia de Noé, sino también para toda la tierra.
La decimoquinta vez que se menciona a Abraham es en Génesis 12:14 y dice, y sucedió que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Aquí encontramos a Abraham tomando una nueva dirección al ir a Egipto. La decimoquinta vez que se menciona a Abraham, en este caso con H, es en Génesis 18:16, que dice, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham caminaba con ellos para despedirlos. Después de que los dos ángeles se le aparecieron a Abraham, estaban listos para irse en una nueva dirección hacia Sodoma. La decimoquinta vez que se menciona a Isaac es en Génesis 24:14, donde Eliezer había ido a Harán a buscar una esposa para Isaac. Llegó a un pozo y necesitaba saber en qué dirección ir, qué hacer, ¿no? Por lo que oró para que la novia elegida por Dios para Isaac le ofreciera de beber a él y a sus camellos. Rebeca apareció e hizo eso. La decimoquinta vez que se menciona a Jacob es en Génesis 27:21. Entonces Isaac, hijo de Jacob, entonces Isaac dijo a Jacob, por favor, acércate para que puedas sentirte, hijo mío, si realmente eres mi hijo Esaú o no. De nuevo, la idea de movimiento pasa a primer plano, siendo la nueva dirección para Isaac. La decimoquinta vez que se menciona el nombre de Israel es en Génesis 46:1. Y partió pues Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Israel iba en una nueva dirección, esta vez a Beerseba. La decimoquinta vez que se menciona a José es en Génesis 37:28, donde los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas, enviándolo efectivamente en una nueva dirección hacia Egipto. En Jueces 19:10 se menciona a Jerusalén por decimoquinta vez, pero el hombre no quería pasar la noche, así que se levantó y se fue y llegó a un lugar frente a Jebus, es decir, Jerusalén. El hombre partió y se fue en una nueva dirección. La decimoquinta vez que se menciona a David es en 1 Samuel 17:23-24, donde Goliat desafía a los ejércitos de Israel. Él dice así, y él, es decir, Goliat, habló estas mismas palabras y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tuvieron mucho miedo. Los israelitas huyeron en una nueva dirección. En el Nuevo Testamento, la decimoquinta vez que se menciona a Jesús es en Mateo 4:18, que dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hombres hermanos, Simón, que se llamaba Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres, y luego dejando las redes le siguieron, es decir, en Mateo 4 del 18 al 20. Estos discípulos fueron llamados a una nueva dirección para sus vidas. En el libro de Marcos, la decimoquinta vez que se menciona a Jesús es en Marcos 3:7, que dice, y Jesús se retiró al mar con sus discípulos y siguió una gran multitud de Galilea. Y le siguió una gran multitud de Galilea y también de Judea. Es obvio que Jesús tomó una nueva dirección cuando se retiró al mar. La misma idea se encuentra en Lucas 5:8, donde se menciona a Jesús por decimoquinta vez en ese libro. Y dice, pero al ver esto Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, que soy un hombre pecador, Señor. La decimoquinta vez que se menciona a Pablo es en Hechos 15:12, donde Pablo y Bernabé encontraron una multitud de personas que estaban listas para escuchar acerca de la nueva dirección del Evangelio de Jesucristo. El evangelista Ed Balowe dice que 15 es el número de descanso. Él cita el hecho de que el día 15 del séptimo mes es el comienzo de la fiesta de tabernáculos y que era un sábado de descanso. Sin embargo, un sábado también es una nueva dirección en la medida en que la gente debía cesar su trabajo y hacer algo diferente. Asimismo, la decimoquinta vez que se menciona a Noemí es en Ruth 3:1. Entonces Noemí, repito, asimismo, la decimoquinta vez que se menciona a Noemí en Ruth 3:1 dice, entonces Noemí, su suegra, le dijo, hija mía,
no he de buscar seguridad, quiere decir descanso, en la King James Version, descanso para ti, para que te vaya bien. Si uno continúa leyendo el contexto, encontramos a Noemí enviando a Ruth en una nueva dirección para hacerse notar por voz. La idea de descanso ciertamente puede encajar en el número 15 a veces, porque pasar del trabajo al descanso es una nueva dirección, pero el número 15 tiene un significado más amplio. La primera sección de los Salmos comenzó con el nombre perfecto en el jardín, con el hombre perfecto en el jardín y terminó con el diluvio de Noé. La sección 2 comenzó con Nimrod, el rebelde, y terminó con Isaac, el siervo obediente, el tipo de Cristo que vino a redimir al hombre rebelde. La sección 3 del libro de los Salmos de Génesis, comenzando con el Salmo 16, King James Version, se enfoca más en el hombre perfecto Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Bueno, avanzamos al número 16, representado en con las letras Yod y Bab. Amor significa el 16, amor. Para escribir 16 en hebreo deberían haberse escrito dos letras hebreas, la Yod y la Bab, pero estas se acercaban demasiado a Yahvé, al tetragramatón, Yohei Bavhei, que suelen decir, o la YHVH. El nombre santo en una palabra. Entonces en su lugar escribían el número 16 con las letras Tet y Bat, es decir, en vez de escribir 16 con las letras que le correspondían, que eran la Yod y la Bat, lo escribían con las letras Tet y Bat. Pero debido a que esta innovación era simplemente un sustituto de Yod Bat, no creo que el cambio afecte al significado real del número. Las letras hebreas Yod y Bat significan la mano, es decir, la labor u obra del clavo, que une los corazones de dos personas como uno solo. Por lo tanto, si la alteración rabínica tiene significado y debido a que las letras reales de su innovación suman solo 15, puede ser que muestre cómo ellos no alcanzaron el amor de Dios, que es el significado del número 16. Así como los judíos, hijos de la Jerusalén terrenal, no pudieron ir en la nueva dirección del nuevo pacto, tampoco pudieron comprender el amor de Dios como se define en Romanos 5 del 8 al 10. Las letras hebreas Yod y Bat significan la mano, labor u obra del clavo que une los corazones de dos personas como uno solo. 16 es el número del amor. Fue por el amor de Dios que Jesús fue clavado en la cruz por el pecado del mundo. La cruz manifestó el amor de Dios por toda la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el gran capítulo del amor de 1 de Corintios 13, 4 al 8, Pablo enumera 16 características del amor. Y se lo leo de corrido, pero ustedes le pueden ver cómo son 16 y si no, pues paran el vídeo y lo pueden ver para no repetir todos los números. El amor es paciente, el amor es amable y no es celoso, el amor no se jacta y no es arrogante, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no tiene en cuenta el mal sufrido, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca falla. Bueno, perdonen, he hecho una corrección aquí porque había traducido todo lo soporta dos veces, es decir, el versículo 7 dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca falla, es decir, en total son 16 características del amor que se definen en ese párrafo. En el tabernáculo de Moisés había 16 basas de plata para sostener las 8 tablas de cada lado. Éxodo 26-25 dice, y serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Las basas sostenían las tablas en su lugar y le daban estabilidad al tabernáculo. Pero hoy Dios habita en nosotros, somos su templo tabernáculo. Pablo alude a esto en Efesios 3, del 17 al 19, que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, que son las basas, es decir, no en nuestro amor a Él,
sino en el amor de Él hacia nosotros. Ahí es donde tenemos que estar arraigados. Podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La 16ª vez que se menciona a Noé es en Génesis 7:9. Entraron en el arca de Noé de 2 en 2, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. ¿No habla esto de amor y matrimonio? Incluso todos los animales entraron de 2 en 2, macho y hembra. La 16ª vez que se menciona a Abraham es en Génesis 12:16, donde Faraón amó a Sara y la tomó para su harén. El libro de Juan usa la palabra griega agape. Agape es con el acento aquí, me perdonan, aunque no suena bien, pero vamos a escribirlo como se escribe en griego, agape. Aquí es amor divino precisamente 16 veces. Bien, continuamos. Número 17, que se escribe con las letras Yod y Zayin. Significa victoria. 17 significa victoria. Para escribir 17 en hebreo usaban dos letras hebreas, la Yod y la Zayin. Significa la mano, obra o labor del armamento espiritual que nos da la victoria. 17 es el número de la victoria. Sigue al número 16 porque el amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. Entonces viene el amor y nos da la victoria. Ese es el vencedor, el que ha alcanzado el amor. De hecho, o amar, ¿no? Ha aprendido a amar. De hecho, que se enfatice que no hay victoria final sin amor. Sumando todos los números del 1 al 17 nos da 153, que es el número de peces que pescaron los discípulos en Juan 21:11. ¿Saben? Que hablaba de 153 peces grandes. Debido a que 153 es el valor numérico de Beni Elohim, es decir, los hijos de Dios, esa frase quiere decir hijos de Dios, que tiene un valor numérico de 153, podemos ver que existe una fuerte conexión entre la victoria final y la manifestación de los hijos de Dios. Si usted no sabía lo que significaba el número 153, yo lo descubrí gracias a los libros del doctor Stephen Jones y gracias al significado de esta gematría, que es maravilloso, ¿no? Los vencedores, el número de los vencedores, el 153. La 17ª vez que se menciona a Abraham es en Génesis 18:18, en relación con la victoria final y el propósito de su llamamiento, ya que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. La 17ª vez que se menciona a Isaac es en Génesis 24:63, donde su novia venía a su encuentro después de que Eliezer la encontró en Harán. Eliezer significa Dios ayuda y es un tipo del Espíritu Santo, el ayudante o consolador que es enviado a buscar una esposa en la tierra para Cristo. Cuando la esposa de Cristo viene a su encuentro es un tiempo de gran victoria, regocijo, las bodas del Cordero. En Génesis 27:22 vemos a Jacob mencionado por 17ª vez. Está relacionado con su victoria sobre Esaú al obtener la bendición de Isaac. Sin embargo, en este caso tuvo la victoria de manera engañosa, como sugiere su nombre Jacob, porque Jacob significa suplantador, si quieren manipulador, un tretas, un engañador. En 2 de Samuel 5:5 encontramos la 17ª vez que se menciona a Jerusalén en la Biblia. Dice que David reinó en Hebrón durante 7 años y en Jerusalén durante 33 años. El pasaje también nos dice que David conquistó Jerusalén y la plaza fuerte de Sión. 2 de Samuel 5:7. Esto retrata a David como victorioso. Además de esto, Jerusalén se menciona un total de 17 veces en los Salmos para representar la victoria de David en la vieja Jerusalén, así como la victoria de Cristo en la nueva Jerusalén. Jeremías registra 17 oraciones. La oración número 17 se encuentra en Jeremías 32. La oración se hace mientras el ejército babilónico rodeaba Jerusalén. En tales circunstancias el profeta redime la tierra en Anatot
por 17 ciclos de plata, Jeremías 32, 9. Es notable que anatot signifique oraciones contestadas. Luego en Jeremías 32 del 17 al 25, Jeremías hace su gran oración de victoria. No hay más oraciones en Jeremías como para recordarnos que una vez que obtenemos la victoria de la oración contestada, no se necesita más oración para obtener el objeto de la oración. Una vez que hemos tenido respuesta, descansamos, aunque no haya aparecido físicamente, pero sabemos que va a aparecer en cualquier momento porque ya tenemos la respuesta. En Marcos 5:7 Jesús es mencionado por 17ª vez en ese evangelio, donde él es victorioso sobre un espíritu inmundo. En Lucas 5:12 Jesús es victorioso sobre la lepra en la 17ª vez que el nombre de Jesús aparece en el evangelio de Lucas. En Romanos 8 del 35 al 39 hay 17 cosas que no pueden separarnos del amor de Dios, del amor de Cristo. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, 1, o la angustia, 2, o la persecución, 3, o el hambre, 4, o la desnudez, 5, o el peligro, 6, o la espada, 7. Tal como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas vencemos sobremanera por medio de aquel que nos amó. O somos más que vencedores, como prefieran, por medio de aquel que nos amó, porque estoy seguro de que ni la muerte, 8, ni la vida, 9, ni los ángeles, 10, ni los principados, 11, ni lo presente, 12, ni lo porvenir, 13, ni potestades, 14, ni lo alto, 15, ni lo profundo, 16, ni ninguna otra cosa creada, 17, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 17 cosas que no nos pueden separar del amor de Cristo. Su amor es victorioso sobre todo esto. Es claro, entonces, que los números 16 y 17 están unidos entre sí porque el amor es el camino a la victoria y la victoria no es posible sin el amor de Dios. ¡Qué maravilloso! Bueno, número 18 representado por las letras Yod y Chet, que significa opresión y esclavitud. 18 significa opresión y esclavitud, o bien opresión o esclavitud. Para escribir 18 en hebreo usaban dos letras hebreas, Yod y Chet. Estas significan la mano, es decir, la obra o labor de una valla, es decir, una prisión que lleva a los hombres a esclavitud u opresión. 18 es el número de la opresión o la esclavitud. La 18ª vez que se menciona a Abraham es en Génesis 12:18, donde su esposa estaba en la casa de Faraón, es decir, en esclavitud. Después de que se menciona a Abraham por 18ª vez en Génesis, en este caso no es Abraham, sino Abraham, en Génesis 18:19 el Señor habla de Sodoma y Gomorra, quienes estaban esclavizadas, son personas, que estaban esclavizadas por el pecado. La 18ª vez que se menciona a Israel se encuentra en Génesis 46:8, al comienzo de su cautiverio en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos que fueron a Egipto. La 18ª vez que se menciona a Jesús en el Evangelio de Lucas es en Lucas 5:19, donde un hombre oprimido por parálisis estaba tratando de acudir a Jesús para que lo curara. Lucas 13:16 también dice: y esta mujer, hija de Abraham como es, a quien Satanás ha atado durante 18 largos años, ¿no debería haber sido liberada de esta atadura en el día de reposo? Bien, vamos al 19, representado por las letras Yod y Tet, que quiere decir fe y oír. El 19 quiere decir fe y oír. Para escribir 19 en hebreo usaban dos letras hebreas, la Yod y la Tet. Yod y la Tet. Estas significan la mano, es decir, la obra o labor de la serpiente, que es la sabiduría. Esto, por supuesto, puede verse en un sentido negativo porque la sabiduría de este mundo es locura ante Dios. Pero cuando se ve en el sentido positivo, vemos a Jesucristo como la serpiente en el poste en el desierto que representaba a Jesucristo en la cruz, como Jesús en Juan 12, 32, 33.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero él estaba diciendo esto para indicar la clase de muerte por la cual él iba a morir. El número 19 en hebreo tenía la intención de ilustrar el hecho de que uno debe tener fe en Cristo y su cruz, donde él murió como siendo la serpiente en el poste. Los que escuchan a Moisés y lo miran son los que oyen y tienen fe. Números 21:9. Los que escuchan a Moisés y lo miran, números 21:9 son los que oyen y tienen fe. El número 19 incluye dos cosas, fe y oír. Aunque hasta ahora hemos dicho poco acerca de las letras hebreas mismas, sería útil hacerlo ahora. La 19ª letra del alfabeto hebreo es la Kof, que literalmente significa la parte de atrás de la cabeza. La imagen de la palabra tiene que ver con escuchar la voz de Dios en la parte de atrás de tu cabeza, es decir, la mente. La palabra hebrea para voz es kol, que comienza con la letra kof. Cuando Dios le habló a Elías, no fue a través de la tempestad, el terremoto o el fuego, sino por la voz pequeña, apacible. O el susurro apacible, como quieran, Primero de Reyes 19, 11 y 12. El autor judío Lawrence Kushner, o Harry Kushner, ¿no? Ese, ¿cómo es el suegro de Trump? El Kushner, no sé si es Harry o el Kushner, ¿no? Creo que debe ser el mismo apellido. Dice en su libro de cartas páginas 68 a 69, la Kof es una de las letras formadas por dos marcas, la Hay es la otra. La marca inferior de la Kof es el nombre llamado, es el hombre llamando a Dios, pero Dios también llama al hombre. Con la marca superior de la Kof susurra muy bajo para ver si realmente estás escuchando. Kol damama daka, kol damama daka, una voz que es quieta y pequeña, una niña pequeña, la hija de una voz. La voz de Dios, bak kol, como un eco, escucha siempre. Así es el kof, mejor, así es la kof, ¿verdad? Así es la kof, la voz por la cual el hombre permite que Dios esté presente llamando, santo, kadosh. El significado de esta letra hebrea tiene dos partes. La primera representa a Dios acercándose al hombre hablándole. La segunda representa al hombre respondiendo a Dios por fe. Esta es la fuerza detrás del número 19. Tiene dos partes. La voz tiene dos partes, la voz de Dios y la fe del hombre, ¿no? Por lo tanto, se requiere que Dios haga una declaración antes de que el hombre pueda responder a su voz. Hay 19 personas de fe en el famoso o en el llamado Panteón de la Fe de Hebreos 11. En el Panteón de la Fe de Hebreos 11. Comienza en el versículo 3 con por la fe nosotros, puntos suspensivos. El versículo 4 dice por la fe Abel, puntos suspensivos. El versículo 5 dice por la fe Enoc, puntos suspensivos. El número 19 de la lista está en el versículo 32, por la fe los profetas, puntos suspensivos, quienes oyeron la voz de Dios y esto produjo en ellos la fe, por la cual predicaron la palabra y hasta sufrieron por ella a manos de los que no podían oír. En la gran discusión de Pablo sobre la justificación por la fe de Romanos 3:21 a 5:2, usa la palabra fe 19 veces y luego la palabra no se usa de nuevo hasta Romanos 9:30. Pablo también dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, gracias 5, el número 5, sois salvos, número 14, por medio de la fe, número 19, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ahí los vemos unidos. 5 más 14 es igual a 19. La fe es un regalo de Dios porque depende totalmente de que Dios hable primero. Uno no puede escuchar a Dios hasta que Dios hable y Él abra nuestros oídos para escuchar. Y Él abra los oídos para escuchar.
Lo amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19, en Jeremías 31:18, el profeta ora, conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios, o vuélveme y me volveré. Vuélveme para que me vuelva, ¿no? O también dice en otra parte, vuélvenos y nos volveremos. Solo podemos responder a Dios cuando Él da el primer paso. La salvación de Noé y su familia vino también por la fe. Después de haber oído ellos, creyeron lo que escucharon. Por eso entraron en el arca y se salvaron del diluvio. Por lo tanto, la 19ª vez que se menciona a Noé es en Génesis 7:13. En el mismo día, Noé y Sem y Can y Jafet, los hijos de Noé, y la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos con ellos, entraron en el arca. La 19ª vez que se menciona a Abraham es en Génesis 13:1, donde sale de Egipto y regresa a Canaán. Esta es una imagen profética de la salvación después de aprender una lección de fe. Entró en Egipto con muy poca fe y por esta razón permitió que Sara fuera tomada por Faraón, teniendo demasiado miedo de decirle a la gente que ella era su esposa. Salió de Egipto con mucha más fe en la capacidad de Dios para protegerlo que cuando fue. La 19ª vez que se menciona a Isaac es en Génesis 24:66, del versículo 66, que dice, y el siervo, Eliezer, contó a Isaac todas las cosas que había hecho. Como dijimos anteriormente, Eliezer significa Dios ayuda. Dios ayuda y representa al Espíritu Santo, el ayudador o consolador, un abogado o ayudante en un tribunal de justicia. La fe viene por escuchar al Espíritu de Dios. Así que esta es una imagen del Espíritu Santo hablándole a Isaac, dándole entendimiento acerca de la novia que ha encontrado para él. La 19ª vez que se menciona a Pablo es en Hechos 15:36. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en cada ciudad en la que proclamamos la palabra del Señor y veamos cómo están. Tenga en cuenta que una vez más el número 19 está asociado con la predicación de la palabra y la respuesta de fe a esa palabra. Pablo quería volver a estas ciudades y ver si su predicación había producido alguna fe duradera. Bien, y ya nos vamos a terminar con el número 20, que es la letra Kaf, que quiere decir redención. Número 20, redención. Kaf en hebreo es una palma, una mano abierta. Con la palma hacia arriba significa dar libremente o cubrir el pecado si es con la mano hacia abajo. Existe cierto desacuerdo sobre el significado del número 20. Ballinger cita al doctor Milo Mahan. Bien, decíamos que Ballinger cita al doctor Milo Mahan y parece estar de acuerdo con él en que es el número de la expectativa. Ed Ballow dice que significa redención. Ballinger cita Génesis 21, 38 a 41, 38 a 41 no, 38 y 41, diciendo que Jacob esperó expectante 20 años para tomar posesión de sus esposas y propiedades antes de ser liberado. Sin embargo, esto también podría indicar que Jacob tardó 20 años en ser redimido de la esclavitud. Ballinger también cita Jueces 4:3, mostrando que Israel esperó 20 años para ser liberada de la opresión de Javín. Sin embargo, también podríamos decir que Israel fue redimida de la esclavitud después de 20 años. Como yo lo veo, el doctor Stephen Jones, esos ejemplos muestran los lados negativos y positivos de un número. Cuando se ve como un ciclo de tiempo, en este caso de 20 años de duración, el tiempo indica un periodo de espera y puede verse como negativo, pero cuando se ve como el final de los 20 años, eso es positivo porque entonces es el tiempo de la redención. Virtualmente podemos ver todos los números de esta manera. Si se ven como ciclos de tiempo, la mayoría de estos números transmitirían la idea de esperar a que concluya el tiempo. Por ejemplo, 40 es el número de juicios,
pruebas o libertad condicional. Israel pasó 40 años en el desierto siendo probada. Eso fue una dificultad para ellos y en ese sentido el número podría verse negativamente. Pero cuando se ve como un solo punto de tiempo, 40 años fue cuando Israel terminó su tiempo de prueba y pudo entrar en la tierra prometida. No sería práctico decir que 40 era un periodo de espera, ni 30 sería un periodo de espera para la consagración al sacerdocio. Si fuera así, a la mayoría de estos números se le daría el mismo significado, porque cuando se aplican por ciclos de tiempo, todos son periodos de espera. 20 es el número de la redención. La letra hebrea Kaf representa el número 20 y significa una palma o mano abierta, a menudo en forma de copa, como si se estuviera dando algo. La palabra hebrea Gaal significa redentor. La palabra se compone de 3 letras hebreas, Gimel, Alef y Lamet. La Gimel es un camello y lleva la idea de ser levantado. El resto de la palabra se escribe El, que significa Dios. Por lo tanto, redentor, Gaal, significa literalmente levantar a Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 12, 32, 33, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero él estaba diciendo esto para indicar la clase de muerte por la cual iba a morir. Jesús estaba a punto de cumplir el significado literal de la palabra hebrea para redentor. Esto no solo indica su muerte en la cruz como el redentor de la humanidad, sino que también sugiere la deidad de Cristo. Los israelitas, que eran contados en cualquier censo, tenían que tener 20 años y cada uno era redimido o rescatado por medio siclo de plata, el metal de la redención. Éxodo 30, 14. El número 20 a menudo se relaciona con la plata a lo largo de las escrituras. Asimismo, había 20 tablas a cada lado, lados norte y sur del tabernáculo de Moisés. Éxodo 26, 18 al 19. Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, somos templo de Dios. El lugar santísimo es nuestro espíritu, el lugar santo es nuestra alma y el atrio exterior, es nuestro cuerpo. Así el vallado de tablas del tabernáculo mismo, representa el límite del alma dentro del cuerpo, el atrio exterior. Las 20 tablas, pues, hablan de la redención de nuestras almas al vivir la fiesta de Pentecostés. El Salmo 34, 22 dice, Yahvé redime el alma de sus siervos. El atrio exterior del tabernáculo estaba rodeado por un vallado anclado por 20 columnas. Éxodo 29:10. Este vallado, es decir, una cortina con pilares en realidad, también representaba la piel o capa exterior de nuestro cuerpo. Estos 20 pilares revelan la redención de nuestro cuerpo de Romanos 8:23, al experimentar la fiesta de tabernáculos, que es recibir el cuerpo glorificado, como saben. Nuestro Redentor, Jesucristo, no solo cubrió nuestro pecado, sino que también dio su vida gratuitamente para redimirnos de la esclavitud del pecado. Booz, ese gran pariente redentor y tipo de Cristo, aparece 20 veces en el libro de Ruth. Asimismo, hay 20 personas diferentes mencionadas en el libro de Ruth. La 20ª vez que se menciona a Abraham es en Génesis 13:2. Era Abraham muy rico en ganado, en plata y en oro. La plata es el metal de la redención, por lo que aquí vemos el número 20 nuevamente vinculado con la plata. La 20ª vez que se menciona a Abraham, en este caso con H, es en Génesis 18:23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿de verdad barrerás al justo con el impío? La respuesta a esta pregunta es no, Dios redimirá a los justos, así como redimió a Lot en el contexto del versículo anterior. La 20ª vez que se menciona a Jacob es en Génesis 27:36. Como vemos tan a menudo en los ejemplos de Jacob, el significado está distorsionado por su aplicación carnal. En ese momento Jacob todavía engañaba, aunque pensaba que simplemente estaba ayudando a Dios. No sabía que sus propias obras, mano, estaban cubriendo sus verdaderos motivos. Sus obras, es decir, su mano,
Estaban cubriendo sus verdaderos motivos, por lo que no podía ver su corazón como lo veía de Dios. Y así, en este ejemplo, su redención toma la forma de suplantación, pero de manera ilícita. Entonces dijo, no se llama correctamente Jacob porque me ha suplantado estas dos veces, me quitó mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Si Jacob hubiera sido guiado por el Espíritu, habría tenido fe en la soberanía de Dios, dejando que Dios manejara la situación. Incluso si Isaac le hubiera dado la primogenitura y la bendición a Esaú, la profecía era clara de que Dios había escogido a Jacob, Génesis 25-23. Por lo tanto, Dios podría haber redimido la primogenitura de Esaú a su propia manera y en su propio tiempo. Pero Jacob temía que Dios no pudiera cumplir su palabra y pensó que Dios necesitaba ayuda. Entonces, al hacerlo, él mismo con engaño suplantó a Esaú, es decir, usurpó la primogenitura. Por lo tanto, Dios ha tardado casi 4000 años en desentrañar este pecado, como lo mostré en mi libro, La lucha por el derecho de nacimiento o primogenitura. Bien, vamos a ver que esto tenemos que ponerlo en letra verdana también, porque si no, no queda igual. A ver, en letra Arial, perdón. El número 20 aparece 288 veces en la Biblia. Esto es de particular interés porque hay dos grupos de 144.000 en el libro de Apocalipsis. Recuérdense que no son los mismos, hay dos grupos diferentes en Apocalipsis de 144.000. El primer grupo está en Apocalipsis 7 y estos se representan como guerreros sellados por su capitán. Era una costumbre en esos días que a los guerreros que salían ilesos de la batalla se les hiciera una marca en la frente para indicar que habían sido protegidos divinamente. Este es el significado dado en Ezequiel 9:4 también. El otro grupo de 144.000 de Apocalipsis son los que cantan el cántico nuevo y se mencionan en Apocalipsis 14. De estos leemos en Apocalipsis 14:4, estos son los que no se han contaminado entre las mujeres, escuchen, no con las mujeres, se han contaminado entre. El entre es meta en el texto original, que quiere decir con el sentido de en medio de o de entre las mujeres. Es evidente entonces que el primer grupo de 144.000 son hombres y el segundo grupo son mujeres. Juntos forman 288.000 y probablemente la mayoría sean parejas, pero también va a haber que esas parejas pues son el matrimonio prefigurado por Abraham y Sara, que son las parejas de vencedores que el Señor va a soltar en este último tiempo, pero también puede haber personas solteras, tanto hombres como mujeres, que puedan estar incluidos, ¿de acuerdo? Este número se encuentra en conexión con el reino de David también en el Antiguo Testamento, dado que el Salmo 20 fue escrito por David en el Antiguo Testamento, dado que el Salmo 20 fue escrito por David y es profético, podemos decir que el reino de David era un tipo del reino de Cristo, como se describe en el libro de Apocalipsis. David tenía 288.000 guerreros, 24.000 de cada una de las tribus. Primero de Crónicas 27.1, así como 288 cantores entrenados. 288 es 144.000 por 2, ¿no? Y 288 son 144 por 2. Primero de Crónicas 25.7, dice de los cantores. No es coincidencia que la novia, la esposa del Cordero de Apocalipsis 21.9, tenga un valor numérico de 2.880. No es coincidencia que el gozo del Señor, Mateo 25:21, tenga un valor numérico de 28.880. No es coincidencia que la palabra hebrea sharab, desposada, tenga un valor numérico de 288. No es coincidencia que un llamamiento santo, 2 Timoteo 1:9, tenga un valor numérico de 288.
Como dijimos antes, hay 20 personas diferentes mencionadas en el libro de Ruth, que es la historia del pariente redentor. Habla de la redención de la novia cautiva, la esposa del Cordero, para que entre en el gozo del Señor, que es su santo llamado. Todo esto se hace por el poder del Espíritu, cuya obra se manifestó en la creación cuando el Espíritu de Dios se movía, flotaba o revoloteaba. A mí me gusta decir también incubaba, porque yo lo escuché en cierta ocasión, que era como si el Espíritu estaba moviéndose sobre las aguas y estaba pues incubando, ¿no? Estaba incubando. La palabra hebrea rasha también tiene un valor numérico de 288. Bien, pues ahí nos quedamos. El próximo día pues veremos el capítulo 4, que va de los números 21 a 30, el próximo día que abordemos el libro, que será la semana que viene. Y el próximo vídeo pues vamos a ver un nuevo capítulo del libro que estamos sabiendo, del libro mío, Acampados en Gilgal, Reflexiones acampados en Gilgal, y creo que estamos viendo una serie que los he agrupado, que es relativa a conversaciones con nuevos creyentes. Muy interesante, no se la pierdan también por si tienen algún nuevo creyente al que lo quieran compartir. Bueno, mis amigos, pues gracias por estar de nuevo aquí escuchando. Mediten en todas estas cosas. Ahí tienen un libro excelente de consulta y déjenme despedirles encomendándolos a la gracia del Señor Jesucristo y emplazarles para el próximo día. Nos vemos entonces. Pásenlo bien.